Habida cuenta de que este tema es tan polémico, es necesario que nosotros los católicos acudamos a las enseñanzas que nos dio nuestro Señor a través de las Sagradas Escrituras y a través del magisterio de la Iglesia Católica, que es tan claro, que es tan fácil de entender. Hay tres aspectos que suelen confundir a las personas cuando tratan acerca del perdón. El primero de ellos es el que tiene que ver con la infinita misericordia de Dios nuestro Señor. Nuestro Señor tanto a Santa Margarita María Alacoque como a Santa Faustina Kowalska y a otros santos les hizo ver que lo que más quiere que se note de Él es su infinita misericordia. Y Él, siendo así, infinitamente misericordioso, nos exige que estemos sinceramente arrepentidos para podernos perdonar. De hecho, la Iglesia eso nos pide. Uno de los pasos para hacer válida una confesión en el caso de un pecado mortal o venial es que la persona tenga contrición de corazón, dice la Iglesia. Eso significa sincero arrepentimiento. Que se note ese sincero arrepentimiento. Y ese sincero arrepentimiento de corazón se nota en las personas cuando les duele el haber ofendido a Dios nuestro Señor. Pero también tiene que haber un cambio de conducta. Es decir, tiene que haber lo que la Iglesia dice, el propósito de la enmienda. Si la persona se arrepiente y es sinceramente arrepentida, cambia de conducta. A veces se demorará un poco. Por ejemplo, el caso de una persona que dice mentiras, si está acostumbrado a decir mentiras, cae en cuenta que eso es un error, se confiesa, empieza a mejorar, vuelve y cae, vuelve y se confiesa, y así repite varias veces hasta que sale de esa mala conducta que tenía, de ese vicio de mentir. Entonces hay que darle un poquito de tiempo a las personas para que hagan ese cambio, cuando ya la conducta está establecida como un hábito malo en la vida de esa persona. Pero que se tiene que notar el sincero arrepentimiento en su corazón y en su cambio de conducta, es obligatorio para que Dios nos perdone. Por eso es inconcebible que haya personas, por ejemplo, una señora que se entera porque ve a su esposo acostado en su propia cama con otra mujer y al día siguiente va a misa y el sacerdote habla de que Jesús le dijo a Pedro que había que perdonar hasta 70 veces 7, o se lo dicen en el grupo de oración de la parroquia, que llegue a la casa y sin que el esposo se muestre arrepentido, le diga, oye, te perdono. No estamos haciéndolo, si hacemos eso no estamos haciéndolo como lo hace Dios nuestro Señor, que exige propósito de la enmienda y sincero arrepentimiento para perdonar. En segundo lugar, no solamente no lo estamos haciendo como Dios manda, sino que estamos propiciando que la otra persona perpetúe su pecado, se perpetúe su mala conducta. Si la mayoría de los hombres no se los enfrenta con el pecado que cometieron, por ejemplo, con un alejamiento afectivo de él, en el caso de la mujer burlada por una infidelidad, él dirá, bueno, ya, fue a la parroquia y me perdonó, yo lo puedo seguir haciendo. Y terminará ese hombre condenándose, en parte porque la esposa no lo corrigió, porque no lo ayudó a caer en cuenta, porque no le dio la oportunidad de arrepentirse antes de morir. Ese es el primer punto. El segundo punto es una frase que se repite con frecuencia. Perdonar es olvidar. Ese es un error conceptual y práctico, desde los dos puntos de vista. Voy a explicarlo. Perdonar es dejar a un lado el resentimiento, el rencor y la ira que nos produjo la ofensa que cometieron contra nosotros. Eso es perdonar. Dejar de sentir ese rencor, dejar de sentir ese resentimiento. En cambio, olvidar es borrar de la memoria algo. Y eso es imposible. En primer lugar,
Pensemos, por ejemplo, que yo quisiera olvidar todo el inglés que estudié en el colegio. Voluntariamente. Voy a borrar todo lo que aprendí. Ya no sé ni siquiera cómo se dice sí en inglés. No, eso no lo puedo hacer. Otra cosa es que por no practicarlo se me olvide. Pero yo no puedo olvidar lo que tengo guardado en la memoria voluntariamente. Así que yo no puedo olvidar tampoco las ofensas que me hicieron. Piensen ustedes, por ejemplo, en una mamá a la que le mataron a su hijo. ¿Cómo va a olvidar eso? Podrá perdonar, es decir, quitar el resentimiento y el rencor que tiene contra los asesinos de su hijo y decir con la voluntad, Señor, perdónalos, pero que se le olvide que le mataron a su hijo, jamás se le olvidará. Y Dios sabe que no se pueden olvidar esas cosas. ¿Cómo nos va a pedir que lo olvidemos para sentir que de verdad perdonamos a la otra persona? Así pues que perdonar no es olvidar. Perdonar es quitar el resentimiento y el rencor por la ofensa que recibimos. Y el otro punto es el que muchas veces tratan de inducir a algunos a hacer a otros. Le dicen, pero es que si usted lo perdonó, ¿por qué no sigue con él? Por ejemplo, en el caso de la mujer del esposo adúltero, que ha descubierto que no solamente se ha acostado con una mujer, sino con 20 o 30 mujeres y que lo ha estado haciendo durante todos los años que han estado casados. Eso significa que él no la ama. Y esa es una de las razones por las cuales se puede determinar que se deben separar. Ahora, supongamos que además la golpee constantemente y que además la humilla delante de los demás y la maltrata psicológicamente. Es un hombre maltratador y un hombre infiel que se burla del fuero más interno que hay en el matrimonio, que es la fidelidad conyugal. Entonces ella podrá perdonarlo, pero eso nadie la obliga a seguir conviviendo con él si ella se quiere separar. Eso, vivir. Algunos piensan que es obligatorio volver con él y volver a tener relaciones sexuales con esa persona infiel, arriesgándose a contagiarse de SIDA o quién sabe qué otras enfermedades de transmisión sexual con un hombre así. Y eso es una inconsecuencia mental. No, se lo perdona. Yo te perdono, ya no siento el rencor ni la rabia contra ti, pero yo no puedo seguir conviviendo contigo porque tú me haces mucho daño. Ese es un ejemplo. Entonces no es obligatorio seguir tratando a la persona que nos ofendió si esa ofensa va a seguir y nos va a seguir haciendo daño o si nosotros le vamos a hacer daño a esa persona. Con estos conceptos queda muy claro lo que nos enseña la Iglesia acerca del perdón.